El año que descubrí Naruto, mis amigos del colegio decidieron que los dibujitos chinos eran cosas de niños y prefirieron salir a fiestas. Me quedé solo, con una pasión secreta. Salir a bailar no resonaba conmigo. No era tan emocionante como leer un nuevo capítulo de manga. 18 años después, las amistades más profundas que he mantenido vienen de esta pasión. Aunque han pasado más de 7 años desde que terminó Naruto, aprendí lo que significa ser un amigo de verdad gracias a esta historia. Y todo esto empezó por el primer capítulo. En los últimos 20 años, ningún manga ha tenido un inicio tan cautivador como Naruto, logrando convertirse en el cuarto cómic más vendido de todos los tiempos, impulsando una franquicia de más de $25 millones e incluso, en Occidente, superando a One Piece en popularidad. Escrito y dibujado por Kishimoto Masashi, Naruto se estrenó en la revista Shonen Jump el 21 de septiembre de 1999, la revista de cómics más vendida de la historia, donde monstruos narrativos como Dragon Ball y One Piece estaban ya establecidos como franquicias que definen a toda una generación. ¿Cómo Naruto llegó a compararse con personajes tan emblemáticos como Goku o Luffy? ¿Cómo un rookie pudo competir contra talentos como Toriyama Akira o Ichiro Oda? Un capítulo a la vez, y el primero le tomó más de 2 años. En toda gran obra narrativa, el primer capítulo, episodio, escena u oración no solo nos introduce a la obra, sino que nos da un resumen de lo que va a pasar. Lo dijo Stephen King, una que encapsula lo que va a pasar después, sin ser una gran declaración del tema. Sentimos esto en The Dark Knight, cuando la primera escena nos anticipa que el Joker estará siempre un paso adelante de todos. Sentimos esto en The Legend of Zelda, Breath of the Wild, cuando salimos del santuario de la vida y vemos todo el paisaje que se abre ante nosotros para ser explorado. Sentimos esto en The Stranger de Nico Touches the Wall. No necesitas saber la letra para entender de qué trata esta canción. Pero estas obras nos han sido entregadas ya completas en el momento de su publicación. En el manga o en una narrativa serializada, la historia se escribe semana a semana, mientras el público está leyendo. No se tiene la oportunidad de revisar la obra completa, no se puede editar su inicio. Lo escrito, escrito está. El autor está condenado. ¿Cómo puede resumir toda su historia sin saber lo que va a pasar? En este tipo de obras, el primer capítulo debe presentarnos los personajes, dejarnos una clara imagen de cómo son. Sin un final claro, lo que nos impulsa a continuar la lectura no siempre va a ser conocer el misterio. El manga puede acabar en un mes, o un año, o en una década. No lo sabemos, tampoco el autor. Pero como entendemos bien al protagonista, lo entendemos en su esencia, queremos seguir su historia. Lo importante es ser parte del viaje. De alguna manera, el protagonista se convierte en nuestro amigo. Y un amigo siempre será importante, sin importar el tiempo. Empezamos esta historia. Primero, desde los ojos del profesor de Naruto, Iruka. Y con él vamos conociendo a Naruto poco a poco. Es un vándalo, porque quiere llamar la atención, ya que no tiene nadie quien lo cuide. Es creativo, pero pierde el tiempo. Quiere ser el ninja más fuerte de la aldea, pero no por poder, sino para que la gente lo reconozca por sus cualidades, y no sus defectos. Naruto está solo, y toda la aldea lo odia. En este punto tenemos el primer cambio de perspectiva. Ahora lo vemos a Naruto desde Mizuki, y a través de él conocemos que Iruka y Naruto han sufrido el mismo dolor de estar solos. Volvemos a Iruka. Conocemos un aspecto más de Naruto, su talento. Le tomó solo una tarde dominar el Kagebunshin no Jutsu, una técnica muy complicada y de altísimo nivel. Pero esto no importa. Iruka lo que vemos, es que se ha esforzado por conseguirlo. Ha entrenado duro. Empieza la pelea. Mizuki se revela como el villano y enfrenta a Naruto y Iruka con la verdad. Naruto es el demonio que destruyó la aldea y mató a los padres de Iruka 12 años atrás. La verdad paraliza a Naruto. Mizuki ataca. Ante la verdad, Iruka se sacrifica. Se convierte en el héroe de la historia. Nos queda la pregunta: ¿qué va a hacer Naruto? ¿Qué camino va a tomar? Naruto sale de la historia. Nos quedamos con Iruka y lo seguimos en su lucha. Pelea para salvar a Naruto, salvar su vida de Mizuki que quiere matarlo, y salvar su imagen de los aldeanos que solo lo ven con odio, reconociendo quién es Naruto en verdad. Por primera vez, la historia toma el punto de vista de su protagonista. Nos ponemos en los ojos de Naruto. Qué fácil es que nos acepten y reconozcan cuando triunfamos,
cuando todo va bien, cuando nos aplauden por nuestros logros, pero muchas veces las felicitaciones se sienten vacías. Cuánto contrasta esta sensación cuando alguien nos ve en nuestros momentos más bajos, los más humillantes, cuando ve nuestros mayores defectos, de lo que no quisiéramos que nadie se entere, cuando alguien sabe todo esto y aún así decide aceptarnos. Es ahí cuando nos sentimos verdaderamente amados. Y ese es el cuadro más importante de este capítulo. Conocemos a Naruto vulnerable, llorando, porque al fin recibe lo que tanto ha deseado, el reconocimiento. Y verlo llorar nos llena de empatía. La más alta forma de conocimiento es la empatía. No necesitamos conocer más de él. Nos hemos puesto ya en sus zapatos. Hemos sentido lo que él ha sentido. Naruto ha ganado 2 lazos, uno con Iruka y uno con nosotros, porque ¿quién no puede ser amigo de alguien con quien ha compartido algo tan íntimo? Este es el clímax de la historia y la cualidad más importante de Naruto como personaje. Todos los antagonistas que enfrentará en toda la serie se confrontan ante su empatía y sinceridad. Y todos ellos no son vencidos por su poder o su fuerza. Todos cambian de corazón porque Naruto los entiende y los acepta en sus momentos más bajos. ¡Qué mensaje tan poderoso! Para estos tiempos en que cada vez estamos más divididos por posiciones políticas, ideológicas y religiosas, impedidos de vernos en el otro. Naruto es un héroe para millones de niños y adultos, no por su valentía, optimismo o fuerza, sino por su capacidad de entender el dolor de los demás. Todos podemos identificarnos con él, porque todos tenemos la misma capacidad. Solo debemos intentarlo. No podemos saber lo popular que fue este primer capítulo, pero la historia cuenta que Oda, el autor de One Piece, decidió cambiar el nombre de Sanji, uno de sus personajes principales, para evitar confusiones. Pero esto no es verdad. Sanji ya era parte de la tripulación de Luffy cuando Naruto debutó. Esta anécdota hace referencia al momento en que Oda leyó el one-shot de Naruto, 2 años antes. Una versión muy distinta de este capítulo. Pero desde ese momento supo que este personaje, tarde o temprano, llegaría a la revista. El talento reconoce talento. Oda publicó su primer capítulo ese mismo año y esperó todo ese tiempo a un amigo, un rival, alguien que comprendiera a lo que estaba dedicando su vida. Me gusta imaginar a Oda, sentado en su trono, sin saber todavía que estaba escribiendo el mejor manga de la historia, leyendo la última hoja del capítulo que había esperado por 2 años. Lo imagino contemplando el último panel, leyendo. La parte más difícil empieza ahora, y pensar para sí, mientras se dibuja una sonrisa en su rostro, al fin, un rival con quien pueda competir. Y así lo hizo Kishimoto.